Antes de explicarles por lo que pasé, necesitan saber un poco sobre mí. Me llamo Isaac, y era religioso hasta que estaba en segundo de prepa. Perdí la fe después de darme cuenta de que mi familia usaba a Dios como un sistema de vigilancia sospechosamente condicional en lugar de un salvador amoroso. Cuando finalmente me harté de las payasadas de mi familia, me fui de casa. Trabajé en 3 empleos solo para mantenerme a flote, pero el agotamiento valió la pena para pagar la universidad y un lugar propio. Fue más o menos en esa época cuando empecé a programar Maths para PC. Me dio una sensación de control que nunca antes había tenido. La programación se convirtió en una obsesión que me llevó a rincones olvidados de Internet buscando juegos, más y cualquier cosa que me permitiera experimentar y remodelar. Pero mi insaciable deseo de jugar con mundos digitales dio un giro inesperado cuando me topé con un juego llamado VIRTV. Nunca descargué VIRTV, apareció en mi escritorio un día como si se hubiera manifestado por sí solo. Compartí el enlace del juego con algunos amigos de PC en un chat grupal de Discord esperando respuestas, pero nadie tenía ni idea de qué era. Mi amigo Jaque supuso que podría ser el primer juego de algún desarrollador independiente, perdido en el tiempo. Otro amigo, Travis, sugirió que podría ser un proyecto abandonado de una empresa de juegos ahora en bancarrota. Pero personalmente, pensé que era algo mucho más extraño. El misterioso archivo tenía un solo ejecutable etiquetado, Virtue.exe. Y contenía un archivo LM que decía: por lo tanto, al que sabe hacer el bien y no lo hace, a él le es pecado. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Era tan inquietante de leer como acusatorio, pero no era lo único extraño que descubrí. Cuando analicé los metadatos del archivo de texto, enumeraba una fecha de creación, que era anterior a la BIOS de mi PC por casi 27 años. El testigo, era lo único que figuraba en el campo del autor. Ejecuté algunos rastreos rápidos de paquetes para ver si el ejecutable se comunicaba con un servidor remoto, y aunque lo hacía, la IP a la que estaba conectado no era válida y no podía acceder a ella. La dirección IP figuraba únicamente como. No debería haber sido posible, pero estaba enviando y recibiendo paquetes a algún lugar al que no tenía permiso para entrar. Actualicé el rastreo varias veces y cada vez que lo hacía, los números se movían y se reorganizaban. Era como si estuvieran tratando de ensamblar algo. Convencido de que lo que tenía delante era una especie de fallo, profundicé. No encontré ninguna mención del archivo en línea, y no había rastros de metadatos ocultos ni comentarios de código fuente que pudieran precisar sus orígenes exactos. Los datos aparentemente desafiaban la lógica. Cuando volví a abrir el archivo LM, el texto que contenía había sido editado para que dijera: toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto. Algo dentro de mí me dijo que borrara el programa y me fuera, pero no lo hice por curiosidad. Pasé el cursor sobre el ejecutable antes de hacer doble clic en Virtue.exe. La mejor manera de describir VIRTV es imaginar la jugabilidad de simulador de sandbox de los Sims con un mayor énfasis en la moralidad. Desde el principio, no tenías el control de una sola persona, tenías el control de toda una ciudad. La forma en que funcionaba era que cada vez que iniciabas una nueva sesión, se generaba una ciudad aleatoria, completa con NPC de varios nombres, razas, orígenes religiosos, etc. Tu objetivo principal era hacer clic en estos NPC con la mano dorada, o sea, tu cursor. Era simple en términos de control: clic izquierdo para bendecir y clic derecho para castigar. Un puntaje de virtud en ejecución se mostraba en la esquina superior derecha, lo que indicaba que cada elección que hacía el jugador agregaba o restaba puntos de moralidad. La jugabilidad en sí era inmensamente agradable, incluso si la moralidad de mis elecciones a veces me parecía cuestionable. Un político corrupto mintiendo descaradamente. Golpeado por un rayo en su viaje de golf. Un cliente enojado que tuvo que esperar más de un par de minutos por su comida en Taco Bell. Hice que su coche se parara en la interestatal. Un niño ayudando a una anciana a meter la compra en su coche. Curé la leucemia de su perro. Alguien luchando por poner comida en la mesa. Me aseguré de que recibieran la llamada del trabajo al que habían solicitado. VIRTV era como una especie de máquina de karma disfrazada de videojuego. Con cada elección que hacía, no podía sacudirme la sensación de que los ojos de mis padres me observaban y juzgaban mis acciones, esperando que me equivocara. Cada decisión era la diferencia entre ganarme su aprobación o ser castigado con sus sermones sobre la justicia divina. Los efectos de sonido tampoco ayudaban.
Cada vez que bendecía a alguien, sonaban campanas cálidas y suaves, pero cuando castigaba a alguien, el retumbar gutural de un trueno se podía escuchar a través del altavoz de mi monitor. Decidí crear 2 archivos guardados para poder seguir probando. Uno se llamaba Misericordia, y el otro Ira. Cuando cargué en Misericordia, solo actué con benevolencia. Bendecía a la gente cuando estaban en el fondo, daba a las zonas empobrecidas grandes cantidades de comida y me aseguraba de que los titulares fueran más suaves en general. Cuando cambié a Ira, sin embargo, era una amenaza. Hice que la bolsa de valores se desplomara, convoqué tormentas para destruir vastas áreas y observé cómo las tasas de criminalidad se disparaban a un máximo histórico en toda la ciudad. La descarga de dopamina era embriagadora, hasta que los titulares en VIRTV empezaron a cobrar vida. Me dije a mí mismo que era solo el juego sacando datos de alguna API de noticias aleatoria, pero la historia apareció en el sitio web de mi estación de noticias local. Un senador cuyo homólogo en el juego había castigado apenas 10 minutos antes había sido alcanzado por un rayo en una salida de golf. Más historias siguieron llegando durante los días siguientes que jugué. Una celebridad que había curado del cáncer en mi archivo, Misericordia, anunció oficialmente que su cáncer estaba en remisión debido a tratamientos de quimioterapia exitosos. Un sospechoso de un caso de atropello y fuga que había castigado antes en el archivo, Ira, había estado involucrado en un accidente automovilístico mortal después de huir de la policía. Tenía que ser coincidencias algorítmicas o extraños giros del destino, pero cuantos más titulares llegaban, más difícil se hacía negar el poder que residía en mis manos. VIRTV no solo estaba simulando un mundo para jugar, estaba mostrando activamente un mundo moldeado por mis elecciones. Cada bendición, castigo y decisión mía creaba consecuencias reales más allá de la pantalla, como si estuviera reescribiendo el tejido de la realidad misma. Los titulares, los boletines de noticias de última hora y los paralelismos entre mis acciones y la realidad no podían ser descartados como una coincidencia. Eran el producto de mi propia mano, quisiera o no, y esa comprensión me petrificó. A pesar de mi mejor juicio, continué jugando a VIRTV, hipnotizado por el poder que ejercía sobre ese mundo digital. Pero entonces el juego me lanzó una bola curva, algo que me tocó demasiado de cerca. Mi hermana menor, Alice, a quien no había visto ni hablado desde que me mudé de la casa de mis padres hace varios años, apareció como un NPC en la ciudad. En una calle pixelada en un edificio cerca de un parque, descansaba en una cama. Su esprite se veía frágil y débil, tal como mi madre dijo que había estado después de la operación para extirparle el tumor del cerebro. Pasé el ratón sobre su personaje para ver la interfaz del juego. La etiqueta que apareció no ofreció consuelo. Simplemente decía, enferma, y la barra de salud se había reducido tanto que el medidor rojo apenas era visible, pero aún se aferraba a la existencia. Apareció una notificación para otro NPC, un hombre al que reconocí como mi abuelo Harold. Hice clic en él y, de repente, me llevaron a su cocina. Su personaje tenía la cabeza apoyada en la mesa, sus sprites estaban plagados de demacración y fragilidad. La barra de hambre junto a su personaje parpadeaba con alarma, lo que indicaba que se estaba muriendo de hambre. Miré la pantalla y sentí el peso de 1000 decisiones presionándome simultáneamente. Sabía lo que el juego me iba a preguntar antes de que presentara la elección. Un cuadro de texto apareció y preguntó, ¿salvar a Alice o salvar a Harold? El cursor brillaba con una tenue sombra dorada mientras se cernía entre las dos opciones. Un clic salvaría la vida de mi hermana, y el otro salvaría a mi abuelo. Mi mano agarró el ratón mientras un pensamiento vertiginoso daba vueltas en mi cabeza, ¿podría realmente jugar a ser Dios, ahora que sabía que mis decisiones conllevaban el peso de la autoridad divina? Intenté todo lo que estaba en mi poder para evitar la elección. Apreté teclas aleatorias en mi teclado, hice clic en todas partes fuera del cuadro de diálogo e incluso lancé un interruptor de apagado con la esperanza de bloquear el juego. Mis esfuerzos no tuvieron éxito y resultaron en que el cursor aún se cerniera entre ellos. En la pantalla, podía ver los píxeles de Alice y Harold temblar, como si supieran que estaba dudando con mi decisión. Miré a sus homólogos NPC durante lo que parecieron horas. Alice era joven y tenía toda una vida por delante, mientras que el abuelo Harold tenía 82 años, estaba medio ciego y sentía dolor con más frecuencia que no. Ese tipo de decisión debería haber sido fácil y tomada en un abrir y cerrar de ojos. Ahorrar a los jóvenes, ¿verdad? Pero pensé en los momentos en que el abuelo Harold me enseñó a andar en bicicleta,
las noches que vimos películas juntos y los paseos para ir a comprar helado. Era tan fácil hablar con él y ser yo mismo en un hogar que no me permitía tener una identidad fuera de mi devoción a Dios. Nunca juzgó, solo amó incondicionalmente. También pensé en Alice y en lo rara que era la bondad que compartía con los demás. Las noches en casa de mis padres donde nos confiábamos nuestros traumas significaban mucho para mí. Escucharla hablar sobre el tipo de persona que quería ser antes de su enfermedad es algo que siempre apreciaré. Alice es el tipo de bien del que el mundo depende. Lamento haber dejado que la familia se interpusiera en el camino de que estuviéramos cerca, pero tal vez todavía había tiempo para arreglar eso, si la salvaba. Hice clic entre sus nombres con el cursor, tratando desesperadamente de entender algo que no se suponía que entendiera. En algún lugar del fondo de mi mente, escuché el sonido de la voz de mi padre leyendo las escrituras: amaos los unos a los otros, como yo os he amado. Sin embargo, no había ningún versículo sobre elegir a quien amas más. Bajo el audio ambiental del juego, un débil pulso de energía hizo vibrar el ratón en mi mano. Los suspiros de decepción de mi padre y los susurros de regaño de mi madre cortaron el audio del juego. Podía oírlos diciéndome cómo cada error me acercaría un paso más al infierno mientras el aire a mi alrededor se erizaba de electricidad. El juego no estaba midiendo mi moralidad, la estaba reflejando en ese momento. La culpa, arraigada durante mucho tiempo en las partes más profundas de mí, salió a la superficie, y con respiración temblorosa, cerré los ojos y traté de centrarme. Las voces de reprimenda, las palabras mordaces y los juicios percibidos de mis padres me presionaron con fuerza como una compactadora de basura. El tiempo se ralentizó hasta detenerse mientras el peso de la responsabilidad, cada vez más sofocante, crecía. Los nervios de mis dedos temblaron de indecisión y miedo, el cursor se demoró entre las opciones antes de que tomara mi decisión. En un breve y valiente momento, hice clic en la opción de salvar la vida de Alice. Vi cómo la barra de salud de mi hermana se iluminaba y se disparaba con un verde brillante y jovial. Su homóloga pixelada de repente irradió salud mientras se enderezaba en la cama y sonreía brillantemente. Sentí una oleada de alivio que me inundó, mi mente satisfecha con la elección que había hecho. La vida de una persona se había salvado a costa de otra. Incluso si solo fuera en este mundo simulado, me sentí como un salvador. Mis pensamientos fueron interrumpidos por el zumbido enojado de mi teléfono sobre la mesa. Lo recogí y vi un mensaje de texto de mi madre. Cualquier sentimiento bueno que tuviera disminuyó en el momento en que leí las palabras sobre la avalancha habitual de notificaciones. Hola cariño, espero que te encuentres bien. Sé que ha pasado un tiempo, pero solo quería hacerte saber que la cirugía de Alice fue un éxito y los médicos han dicho que está estable y ya no está en estado crítico. Fui a avisarle a Harold, pero nunca contestó el teléfono. Ha pasado un tiempo desde que supimos de él, así que uno de los otros vecinos fue a verlo. Lo encontraron desplomado en su cocina. Parece que falleció de un ataque al corazón. Mi cuerpo se aflojó por la conmoción. La habitación dio vueltas a mi alrededor como si estuviera en una atracción de un parque de diversiones a la que no consentí subir. Me tambaleé hacia atrás desde mi escritorio, hiperventilando de miedo mientras mi silla raspaba contra el suelo. El juego parpadeó en la pantalla frente a mí. Vi cómo los sprites del personaje de Harold desaparecían, los píxeles se alejaban como semillas de diente de león en el viento. Un momento después, y era como si nunca hubiera estado allí. VIRTV estaba haciendo más que crear hipotéticos, estaba respondiendo a ellos. Algo tan inocuo como una decisión en el juego se había vuelto cada vez más siniestro con cada entrada. Esto iba más allá de la simulación. Todo a mi disposición tenía peso, poder, pero no el tipo de poder que quería. Era algo más oscuro y peligroso. Todo lo que podía hacer era pensar en el hecho de que el destino ya no tomaba las decisiones, el juego y yo sí. VIRTV me estaba comiendo lentamente el alma, arrastrándome más profundamente a un paisaje infernal filosófico para el que no estaba mental ni físicamente preparado. ¿Qué estaba haciendo? ¿Estaba salvando a alguien, o solo me estaba engañando a mí mismo para creer que podía controlarlo todo, incluso la muerte misma? Cada elección que había hecho hasta ese momento corrió por mi mente mientras las reflexionaba repetidamente. Las sopesé con las consecuencias que no podía comprender completamente en el presente y en el futuro. Los resultados y victorias, buenos, se sentían huecos o manchados por la manipulación del juego. La imagen de los píxeles de Harold alejándose sirvió como un recordatorio inquietante del poder que poseía con un clic decisivo de mi ratón.
Mi pecho se apretó con culpa al darme cuenta de que nada me permitiría escapar de la realidad de haber cruzado una frontera moral. Aparté mi mano temblorosa del ratón y me fui a la cama. No me acerqué a mi PC en los 2 días siguientes hasta que decidí deshacerme de VIRTV de una vez por todas. Pero cuando intenté desinstalarlo, fue entonces cuando VIRTV y mi comprensión de él cambiaron por completo. En lugar de desinstalarse como cualquier otro juego, simplemente se regeneró en mi escritorio con un nuevo archivo de notas adjunto. El que encubre sus transgresiones no prosperará, pero el que las confiesa y las abandona obtendrá misericordia. Inicié el juego, abrí mi archivo guardado de misericordia y recordé brevemente la comodidad cuidadosamente curada de la ciudad familiar que vigilaba. A primera vista, todo parecía exactamente como lo había dejado antes, excepto por los NPC. Algo andaba mal con ellos. Parecían antinaturalmente rígidos en las aceras y calles, dispersos como si estuvieran desesperados por moverse pero atrapados en su lugar. Todas sus cabezas estaban inclinadas hacia el cielo al unísono, mirando una presencia que el código del juego se negaba a renderizar correctamente. La banda sonora ambiental de baja fidelidad del juego había sido reemplazada por una melodía opresiva e inquietante que persistía en el aire. Moví y hice clic con el ratón frenéticamente, pero fue en vano. VIRTV no respondía a ninguna tecla ni entrada de mi teclado, el programa parecía no responder. La pantalla permaneció fija en los NPC que aún miraban hacia el cielo. La extraña y distorsionada melodía se convirtió en una cacofonía insoportable antes de cortarse repentinamente. El silencio era ensordecedor y solo se rompió por el débil latido de mi corazón contra mi caja torácica. El sudor frío brotó en la parte posterior de mi cuello cuando mi computadora se apoderó, mostrando prismas y sombras irregulares de blanco y negro. Luego, la pantalla cobró vida, mostrando las calles oscurecidas y los habitantes de la ciudad inmóviles. Con horror, vi un mensaje que se desplazaba gradualmente por la pantalla con letras serif blancas y marcadas. Simplemente decía: "No estás seguro de Dios aquí". Luego, en rápida sucesión, el mensaje volvió a aparecer una y otra vez. Cada iteración más distorsionada e inquietante que la anterior. Los personajes comenzaron a derretirse y estirarse lentamente hacia abajo en un líquido espeso y viscoso. Con cada fragmento a la deriva, rastros de fuego blanco fantasmal siguieron brevemente antes de desaparecer. Lucharon por mantener su forma mientras las letras se contorsionaban y se doblaban sobre sí mismas. Intenté cerrar el juego, pero mi cursor no se movía. De hecho, el icono de mi cursor se había disuelto, reemplazado por símbolos extraños que no podía descifrar. Las palabras se extendieron por el techo y se fusionaron en formas retorcidas y dobladas en ángulos imposibles, como una pesadilla que no obedecía las leyes de la física. No importa lo que intentara, no podía cerrar el programa. El demente mantra seguía apareciendo en mi pantalla. Arrancé el cable de la toma de corriente cercana para desenchufar la PC de la pared, y cuando lo hice, los altavoces silbaron hasta que el silencio cayó sobre la habitación. La pantalla aún brillaba, lo que indicaba que todavía había algo que la alimentaba. El monitor de mi PC emitía fuertes rayos de luz, disolviendo todos los píxeles de la pantalla para revelar algo vivo y respirando en las profundidades del vértigo espacial. Las paredes de mi habitación se evaporaron, dejándome flotar en un vacío negro sin fin, pero no estaba solo. Algo descendió de arriba, el aire a mi alrededor se curvó para reconocer la llegada de una nueva presencia. Fue entonces cuando lo vi. Era Dios, o al menos, lo que supuse que era. No era la figura compasiva de las vidrieras de mi infancia, sino una figura vasta y cambiante más allá de la comprensión. Existía en el espacio negativo entre las formas, a medida que la oscuridad y la luz convergían en geometrías insondables. Podía sentir la mirada de su conglomerado de ojos brillantes en todas las direcciones. Sus mandíbulas brillaban con hebras de luz que se doblaban de maneras que mi mente no podía seguir. Los miembros tentaculares de Dios de puro pensamiento se desplegaron y se expandieron en el espacio infinito a su alrededor. En un instante, era una supernova llorando sangre, al siguiente, era una catedral de cadáveres. Su presencia era aparentemente todo y nada a la vez. Entonces, Dios habló, no con una voz, sino directamente en mi mente. Tu virtud es suficiente. Sonaba como si cada oración, maldición o súplica que la humanidad hubiera pronunciado en cualquier idioma chocara en un solo acorde blasfemo.
El tapiz negro que envolvía mi entorno se disolvió cuando la luz se derramó a través de pilares celestiales masivos. La realidad se derrumbó sobre sí misma como un vórtice cuando el código del juego de repente sangró por los alrededores. De repente, yo estaba en todas partes. Mis extremidades se torcieron en patrones erráticos y mis huesos se rompieron como ramas de árboles. Grité de agonía cuando billones de sentimientos simultáneos se atascaron en mi mente, una que no estaba construida para tal cosa. Escuché todo en el mundo. Sentí que mis ojos rodaban violentamente en mi cráneo mientras las lágrimas corrían por mi rostro. Las frecuencias chocaron como mareas, cada decibelio lo suficientemente agudo como para dividir los átomos, se doblaron unos sobre otros en mis tímpanos. Escuché oraciones pronunciadas en habitaciones de hospital, sollozos primarios en un funeral, juramentos, risas, suspiros, susurros, gritos, cada sonido, todo a la vez. Sentí y supe todo lo que Dios hizo en ese momento. Amor, rabia, creación, aniquilación, esperanza, desesperación, cada concepto jamás concebido lo sostuve dentro todo a la vez. Supliqué incesantemente que el dolor se detuviera mientras intentaba en vano volver a reunirme en mi propia forma, pero me había ido. Cada elección mía se reflejaba con una claridad insoportable, y cada emoción que había sentido alguna vez ardía furiosamente en mis venas como un incendio forestal. Me di cuenta en ese momento de la incomprensible carga que se me pedía que llevara. No solo fui testigo del universo, sino que me convertí en él. Mi pecho se comprimió como si manos invisibles estuvieran aplastando cada una de mis costillas. Cada respiración que tomaba se sentía como una cuchilla de afeitar cortando mis pulmones con precisión quirúrgica. Los músculos de cada parte de mi cuerpo se convulsionaron contra mi voluntad, y cada tendón gritó como si hubiera estado corriendo a través de un infierno y una ventisca al mismo tiempo. Las emociones ya no eran solo sentimientos, cada una tenía características como color, densidad y sabor. La tristeza era azul marino y tierna como la pulpa, mientras que el amor se sentía como estar sumergido en miel. Mi visión alternaba entre blanco abrasador y negro asfixiante. El vacío a mi alrededor explotó en un caleidoscopio de todos los colores que se derramaron por mi visión como vidrio fundido, moviéndose y temblando como si estuviera vivo. Los segundos se estiraron con elasticidad, ramificándose en innumerables vidas predeterminadas. Un timbre ensordecedor llenó mi cabeza que sonaba como si cada yunque existente estuviera siendo martillado a la vez. Vi fragmentos de código fuente desplazarse por mi visión. Era demasiado rápido para leer, excepto por un fragmento que se grabó en mis retinas. Si la misericordia verdadera, colapso, yo. Para. Detente esto. Por favor. Te lo suplico. Supliqué hasta que mi garganta se hizo trizas, mis palabras se disolvieron en la estática infinita de la creación. Mi cuerpo se agitó en el vacío ingrávido, cada nervio frágil y chispeante de sentimiento. Sus ojos imposibles me miraron antes de que concediera misericordiosamente mi petición. No eres digno de soportar esto. Sus palabras resonaron en mi cabeza, vibrando cada molécula de mi ser cuando se retiró a la oscuridad. El universo una vez más se dobló sobre sí mismo, y me desplomé en el suelo de mi dormitorio. El mundo a mi alrededor había dejado de girar, volví a ser sólido. Jadeé en el suelo de mi dormitorio, y me sentí con manos temblorosas, había vuelto a la normalidad aparte de una hemorragia nasal. Mi habitación estaba intacta, pero mi cuerpo dolía con un dolor que iba más allá del músculo. La pantalla de la computadora brillaba con vida, VIRTV no se había cerrado. El cursor dorado parpadeó en el centro de la pantalla, y el puntaje de virtud parpadeó durante unos segundos antes de restablecerse a cero. Con los ojos doloridos, vi un nuevo mensaje escrito en la pantalla. No eres digno de ser llamado Dios incluso después de hacer todo lo que se te ordena. Siempre que estés orando, perdona, si tienes algo contra alguien, para que tu Padre que está en el cielo también te perdone tus transgresiones. Pasa la carga. Después, el monitor se puso negro, el zumbido mecánico de los ventiladores se silenció y las luces LED se atenuaron y luego se oscurecieron por completo. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral cuando miré la pantalla muerta. Mi PC se había bloqueado por completo. El miedo me decía que si tocaba algo, el juego de alguna manera me otorgaría su ira omnipresente. Dejé de lado ese miedo y examiné los daños, y concluí que no había nada que se pudiera hacer para salvar mi PC. Cada unidad, copia de seguridad y pieza de hardware estaba corrupta más allá de la reparación, y no importa cuántas herramientas de recuperación intentara,
nada la devolvería a la vida. Era como si mi máquina hubiera sido juzgada y considerada indigna por la misma presencia omnisciente que yo. Tiré todo al desguace y esperé hasta que finalmente reuní suficiente dinero para comprar una computadora nueva. Cuando llevé esa computadora a mi habitación, lo revisé todo. Reinstalé el sistema operativo, cambié los discos duros y reemplacé cada última pieza que se me ocurrió. Me dije a mí mismo que había escapado, que finalmente había terminado. Después de unos días, parecía que el mundo finalmente había vuelto a ser como era antes de que encontrara ese juego. Era como si me hubiera despertado de una pesadilla que en realidad nunca había existido. Lo creí hasta que abrí un documento en blanco para empezar a escribir esto y vi que tenía una notificación. El pavor se manifestó en mi estómago cuando leí lo que había aparecido en el centro de mi pantalla. Archivo VIRTV transferido con éxito. Realmente no me había dejado ir. VIRTV no había desaparecido, me había seguido de vuelta. Sé que sueno loco, pero necesitaba confesar esto en alguna parte. Tal vez la razón por la que me dejó volver fue para que pudiera transmitirlo, pero no lo haré. No puedo, en buena conciencia, permitir que este juego se propague por ningún medio, pero lo que sí puedo hacer es decirles esto: algunos poderes están más allá de nuestra comprensión y no están destinados a nosotros. La mera idea de que juguemos a ser Dios debe dejarse en paz. Algunas puertas están destinadas a permanecer cerradas por una razón. Entiendo ahora lo que Oppenheimer estaba tratando de transmitir después de que fue testigo del poder de su creación. El silencio no es misericordia, es consecuencia. Pensé que podía controlar el mundo, como lo había hecho en mis simulaciones anteriores, pero me equivoqué. Tengo miedo de lo que sucederá si alguien más termina con este juego. Si alguno de ustedes sabe algo que yo no sé, necesito su ayuda. Por favor, díganme qué necesito hacer para destruirlo permanentemente. No estoy a salvo de Dios aquí.